Muy buenas noches, amigos. Es un gusto reencontrarnos en nuestro tercer programa de A las Pruebas Me Remito. En esta oportunidad el tema que nos convoca es la marihuana. ¿Qué dicen quienes están a favor de despenalizar el cultivo y la comercialización? ¿Y qué dicen quienes están en contra? ¿Debe ser el Estado el que se encargue de este mercado o se convertiría en un narcoestado? Ustedes saben, desde que el gobierno hizo los anuncios en este tema, muchos medios internacionales se han ocupado de Uruguay. Este será el tema que nos convoque en la noche de hoy. Pero ¿qué les parece si vamos al informe que lo presenta? Y enseguida les cuento quiénes protagonizan el debate. En Uruguay está permitido fumar marihuana, pero no producirla ni venderla. La ley vigente dice que está exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, pero advierte que está prohibido la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes. Según datos del gobierno, en Uruguay hay entre 127.000 y 150.000 personas que consumen marihuana. El Poder Legislativo tiene a estudio varios proyectos de ley para despenalizar la comercialización de la marihuana, pero no han logrado avance legislativo. En junio, dentro del paquete de medidas para combatir el delito, el gobierno de Mujica propuso legalizar la marihuana con un estricto control y regulación estatal. El ministro de Defensa, que habló por el gobierno en este anuncio, rechazó el aval al autocultivo personal. El proyecto está a consideración de diputados. Algunos legisladores quieren hacerle cambios y otros lo rechazan. El debate recién comienza. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito. Les voy a presentar quienes nos acompañan en la noche de hoy. Sebastián Sabini, diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, preside desde 2011 la Comisión Especial en el Parlamento sobre Adicciones y Drogas. Germán Cardoso, diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado, quien ha sido uno de los más férreos detractores de la iniciativa del gobierno sobre la marihuana. Alicia Castillas, licenciada en Ciencias de la Educación y psicoanalista, activista por la legalización de la marihuana y seguramente conozcan su historia porque estuvo presa por tener plantas de marihuana en su casa. Y Guillermo Castro, médico psiquiatra grado 5, experto en adicciones, jefe de psiquiatría en el Hospital Británico y director médico de la ONG Ser Libres, dedicada al tratamiento de adictos. A todos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Vamos ya a dar comienzo al debate en esta primera instancia, donde cada uno tendrá 2 minutos para plantear sus argumentos y comenzamos por el diputado Sebastián Sabini. ¿Por qué despenalizar el autocultivo y la comercialización de marihuana? Bueno, son dos preguntas diferentes, ¿no? El autocultivo en realidad en Uruguay tiene una regulación y a veces cuando discutimos esto lo olvidamos. Y es la regulación que le dan los jueces. Es decir, una persona si tiene plantas en su poder y el juez entiende que las tiene para su consumo personal, entonces le permite tener esas plantas. Ahora, si se da esa misma situación y el juez entiende que la tiene para traficar, resulta que esa persona puede ir presa. Entonces, la Constitución dice claramente que las personas pueden hacer lo que quieran siempre que no afecten a terceros, ¿sí? Le decimos a la gente que puede consumir marihuana, pero no le damos los canales ni la seguridad jurídica para poder consumir. Entonces, en relación al autocultivo está claro que lo que hay que establecer es un mecanismo para que la gente pueda, con seguridad y sin terminar presa, tener una planta en su casa, una cosa que parece tan sencilla. Ahora, lo otro tiene que ver con la venta. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿se vende marihuana en Uruguay hoy? Sí, se vende. ¿Quién la vende? El narcotráfico. ¿A quién perjudica? Bueno, perjudica a los consumidores por la sustancia, perjudica a la sociedad toda porque es un mercado negro que no tiene ningún tipo de control ni de regulación. Perjudica al Estado, perjudica a las personas que quieren hacerse tratamientos y tienen una estigmatización por el consumo. Entonces, lo primero, marihuana en Uruguay se vende y hay 70.000 personas que consumen marihuana y que la compran en el mercado negro. Entonces, de lo que tenemos que hablar es, bueno, ¿cómo transformamos esa venta que hoy se hace clandestinamente en un mercado regulado, en un mercado que dé garantías a los consumidores de lo que están comprando, que nos permita hacer políticas de información, de prevención, de educación, de rehabilitación, todas cosas que hoy no estamos haciendo, entre otras cosas porque faltan los recursos. Diputado Cardoso, en su caso, ¿por qué mantener la penalización vigente?
Yo creo que lo primero que aquí habría que analizar es, antes de ir a eso, el contexto de cómo abordamos a esta situación, que habla a las claras de una notoria improvisación del gobierno en esta materia y en tantas más, que ha lanzado esta idea sin la más mínima discusión, sin el más mínimo estudio, sin el más mínimo soporte que fundamente, o por lo menos que dé las bases para generar una discusión de por qué sí, por qué no, y lo anuncia dentro de un contexto de medidas para mejorar la seguridad pública. Entonces, la primera pregunta que uno debe hacerse y a la sociedad, ¿esto va a contribuir a mejorar la seguridad pública? El gobierno, tomando esta medida en un contexto de varios anuncios que hace, ¿va a disminuir las rapiñas, los homicidios, los hurtos con esto? Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver una discusión con la otra en el caso de la penalización o despenalización de la producción y comercialización de la marihuana. En otro orden de cosas, el Uruguay no puede tomar una medida en un contexto geopolítico aislado del resto, porque somos un país pequeño con 3,5 millones, 4 millones de habitantes, en el más auspicioso de los escenarios, donde tenemos que mirar qué está pasando en la región. ¿En Argentina es legal? No. ¿En Brasil es legal? No. ¿En Paraguay es legal? No. ¿En Venezuela es legal? No. ¿En Cuba es legal? No. Entonces, acá no se trata tampoco de decir estamos en un contexto de decisiones progresistas, que vamos en el sentido del progreso de la sociedad y de adaptar los tiempos que vivimos, porque la región latinoamericana, las políticas latinoamericanas van en un sentido contrario. Y si el Uruguay toma una medida de este tipo, mi principal temor, la primera duda que se genera, es que el Uruguay se transforme en un país de fumo regional, que vengan de toda la región aquí, porque desde el Estado, de alguna manera, más allá de la regulación que después termine teniendo, se está generando la posibilidad legal de generar una situación de este tipo. Para luego terminar abordando el tema de la discusión de por qué legalizar o por qué no, pero digo... Castilla, ¿por qué impulsar la despenalización? Bueno, si me permites, quisiera primero hacer una aclaración, que es algo que me persigue, quisiera aclarar que no soy psicoanalista, soy de hecho licenciada en Ciencias de la Educación. Esto es algo que no sé dónde surgió, pero de vez en cuando me encuentro con que me atribuyen esa función. Creo que hay que despenalizar, porque como no considero que la marihuana haga daño ni a la persona que la utiliza ni a su entorno, creo que no hay razón para que esté criminalizada, sino entiendo que su uso no genera un crimen, entonces debería estar despenalizada. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que el gobierno uruguayo está llevando la cuestión. Creo que no es función del gobierno determinar la marihuana que cada individuo puede consumir, pero además creo que está planteada en un contexto un tanto falaz. Estoy de acuerdo con lo que decía el diputado, que primero que de la forma que se plantea no va a disminuir la inseguridad y que tampoco va a disminuir el consumo de pasta base. Creo que son dos canales paralelos y que no se cruzan. Entonces, creo que con el tiempo, tal vez lleve algunos años, va a haber que despenalizar y legalizar todas las drogas si queremos quitarle al narcotráfico el enorme poder que le hemos otorgado al prohibir digamos, al combatir el consumo de drogas. Pero definitivamente me parece que este no es el camino. No es el camino que el Estado registre a los usuarios, que el Estado provea la marihuana y tampoco prometer que esto va a mejorar la seguridad. Castro, en su caso, ¿por qué rechazar un proyecto de ley de este tipo? Claro, yo voy a hablar como médico. Primero que quiero hacer una aclaración como hizo la señora, que yo no soy grado 5 de la facultad, no hice carrera docente. Yo voy a repetir textualmente lo que dijo la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de Infancia y de la Adolescencia ante el proyecto de la venta y de la legalización de la marihuana, ¿no? Con ciertas cosas para demostrar que esta droga no es una droga blanda, es una droga extremadamente pesada y produce graves trastornos en el organismo humano.
Por ejemplo, el consumo de marihuana tiene efectos adversos, enumeramos resumidamente a continuación, cada disposición para ampliar datos. Bueno, la intoxicación aguda, efecto buscado por los consumidores debido a la sensación de bienestar, euforia y distorsión de la percepción, produce alteraciones a nivel del estado de ánimo, la atención, la concentración, la memoria, esto lo descubrieron ahora los investigadores catalanes, la ubicación en el tiempo y la coordinación motora, con aumento del riesgo de accidente de tránsito u otros, que persisten entre 8 a 12 horas, o sea que mayor que el consumo del alcohol. Cuando el consumo es frecuente puede generar un síndrome amotivacional, con apatía, desinterés, indiferencia, disfunción de las capacidades cognitivas, atención, memoria, procesamiento de información, razonamiento, alteración de reflejos, actividad motora y coordinación, incluso alteraciones emocionales, cansancio, aumento de peso. Se deterioran las actividades interpersonales, sociales, el empeño escolar, laboral y atlético. Y esto yo me acuerdo que lo dije en otro programa, que cuando un chico repite tercero, cuarto, quinto o sexto de liceo por segunda o por tercera vez, hasta demostración de lo contrario, fuma marihuana. Y si usted le hace un test de marihuana, lo va a comprobar. Pero esto sigue. Los usuarios con dependencia de la marihuana presentan un consumo compulsivo y en general no desarrollan una dependencia física. ¿Por qué? Porque la tasa de descenso del cannabis es totalmente diferente a otras drogas. Demora más de un mes, porque se fija mucho la grasa. Y en general no desarrolla una dependencia física. La tolerancia a la necesidad de aumentar la dosis para obtener iguales efectos se ha observado en consumidores crónicos que también pueden presentar síntomas de abstinencia. Y después habla de lo que son los síntomas de abstinencia. Según la quinta encuesta nacional en hogares sobre el consumo de drogas realizada en el 2011 de la Junta Nacional de Drogas, el uso de marihuana presentado... Se nos termina el tiempo. No puedo... Seguimos enseguida, nada más. Ya empezaron a verse los primeros argumentos de uno y otro lado. Podríamos decir de alguna forma el combate al narcotráfico frente a los daños que puede causar un mayor consumo de esta droga si efectivamente se legaliza. Pero seguramente el debate da para mucho más, así que enseguida volvemos con más. A las pruebas me remito aquí por NSTV. Seguimos aquí por NSTV, amigos, en A las pruebas me remito. Sobre despenalizar o no el autocultivo y la comercialización de marihuana, salimos a preguntarle a la gente en la calle. Vamos a ver qué dice. Estoy de acuerdo porque la marihuana no es una droga tan pesada. Sabiéndola consumir, digamos, en su justa medida y teniendo bien claro lo que es una adicción, no genera ningún problema. No estoy de acuerdo. Sigue siendo droga y no estoy partidario. Sí, me parece perfecto. Sí. Yo no consumo, por ejemplo, pero me parece bien. No estoy de acuerdo. Me parece que es legalizar una práctica que yo creo que conduce, sí, la marihuana a adicciones más importantes. Por el grupo social con el que se empieza a dar una persona cuando empieza a consumir. Y bueno, no estoy de acuerdo. Hay que legalizarla, la marihuana, porque viste, los pibes de todo se ven más libres, es una sustancia que no hace daño, te da apetito y andás bien. O sea, nada que ver con la otra. Viste, te digo yo que soy un veterano, ¿no? Porque así empieza con un vasito de cerveza, un porrito, y uno siempre quiere probar un poquito más. Yo tengo hijos grandes, adolescentes, siempre les hablo, poquito con mamá, pero los amigos invitan, los amigos... No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque me parece que hay personas que sí son responsables, pero tampoco podés cortar a todos con la misma tijera, entonces me parece que para ellos tampoco es justo. No estoy de acuerdo, no me gusta, en eso no. El tema de la marihuana es muy complejo, digo, yo creo que eso está en el presidente si lo quiere legalizar o no, después el resto, digo, yo consumir no consumo, digo, no estoy en contra ni a favor de la legalización, ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo con que se legalice. De todas formas, como patrón común, me parece interesante el hecho de que está bueno que la ley exista para que cada uno pueda hacer lo que quiera, en tal caso. Como decimos siempre, esto no es una muestra representativa, sino que buscamos reflejar la misma cantidad de opiniones a favor y en contra de esta propuesta para, en definitiva, mostrar los argumentos que hay detrás. Bueno, ahora entramos a la segunda etapa de este debate, donde cada uno tendrá
2 exposiciones de 1 minuto cada una para referirse y responder a lo que ha argumentado la otra parte. Así que comenzamos con el diputado Germán Cardoso. Diputado, tiene su minuto. No me parece razonable como argumento. A ver, yo siempre estoy abierto, dispuesto a convencer y abierto a que me convenzan sobre los diferentes temas que se dan en materia de discusión. No me parece por el hecho de decir, ¿existe marihuana? ¿No existe marihuana? ¿Existe consumo? ¿Existe? ¿Dónde se compra? Que tengamos que recorrer el camino de la legalización de las cosas que están prohibidas, que están penalizadas, pero por el hecho de que existen, porque entonces existen las rapiñas, existen los homicidios, existen toda clase de delitos y con ese argumento tendríamos que ir entonces a la despenalización de absolutamente todas las políticas de convivencia que están reguladas del Estado, ¿verdad? Y sancionadas, y que aparentemente por asumir una realidad frente a la cual tenemos que vivir, porque así se plantea como argumento desde quienes están a favor, tenemos que recorrer el camino de la legalización. Yo me hago la siguiente pregunta, y creo que a las pruebas nos tenemos que remitir. En el periodo de gobierno anterior, en el Parlamento, se votó una ley donde se sanciona y se penaliza la reventa de entradas en espectáculos públicos. ¿Se terminó con la reventa de entradas de espectáculos públicos? No. ¿El Estado ha procesado o ha sido eficaz esa ley? No. Entonces, si el Estado no tiene la capacidad de controlar a los revendedores de entrada, ¿cómo el Estado va a tener capacidad de controlar y regular la comercialización y el consumo de la marihuana? Me parece un tema demasiado importante, demasiado sensible como para discutirlo con tanta superficialidad. Castilla, su turno. Un minuto. Bueno, creo que comparar el consumo de marihuana o el uso de marihuana con rapiñas o con otros delitos me parece un poco fuerte. Yo misma me declaro usuario de marihuana y le juro, diputado, que pero de ninguna manera sería capaz de cometer una rapiña o otro tipo de delito. Es decir, no me siento capacitada ni está dentro de los efectos que me puede producir el uso de la marihuana. Creo que el uso de la marihuana se encuadra dentro de las libertades individuales, de lo que puede realizar un individuo en su ambiente sin perjudicar a terceros. Y eso no puede tener el Estado intervención en esas prácticas que creo que en la Constitución están mencionadas en el artículo 10 como las acciones privadas de los hombres. Entonces, esa comparación lleva a estigmatizar a los usuarios prácticamente considerándonos delincuentes. No me entendió. Ya se lo aclararé. Bueno, doctor Castro, su turno entonces, 1 minuto. Yo me sigo basando en la evidencia científica que está comprobada. Por ejemplo, la relación que existe, primero que es una droga alucinógena también, segundo que incrementa la depresión mayor, que ya en este país es una epidemia, y aumenta la tasa de suicidios. Esto no lo digo yo, esto lo dice Herschel Mills, que es el presidente de Padres por una Juventud Libre de Drogas de Australia. Aumenta los ataques de pánico, que es un desorden por ansiedad extremadamente grave, y sin duda que aumenta el incremento de enfermedades como la esquizofrenia. Y lo otro que produce lo que llama un síndrome amotivacional, que ya lo había nombrado. Es decir, hay una enorme... aumenta también, por ejemplo, el espectro de la espermatogénesis y de alguna manera genera esterilidad en la mujer y genera esterilidad en el hombre. Eso ya está demostrado científicamente. Y además es una sustancia 17 veces más cancerígena que el tabaco. Y el tabaco, la nicotina, es la sustancia más adictiva que existe. Y sin embargo, el tabaco se lo combatió con efectividad. Diputado Sabini, su turno. Bueno, tengo un problema porque tengo que responderle a 3. Va a tener otra vuelta igual. A ver, primera cosa. En Uruguay esto no se está debatiendo desde que el proyecto lo presentó el Poder Ejecutivo. Tuvimos una comisión de adicciones, recibió 33 delegaciones, trabajó durante 2 años, no estamos improvisando. Se presentaron 3 proyectos, 2 del Partido Nacional con respecto al cannabis, 1 del Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido Colorado, de un legislador del Partido Colorado. ¿No se está discutiendo en la región esto? Por favor, conozcamos un poco de qué estamos hablando. México, Guatemala, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, ¿están discutiendo con proyectos concretos en sus parlamentos? Están discutiendo la política de drogas que hay que cambiar porque fracasó rotundamente.
Entonces, la región está discutiendo porque tiene este régimen que viene de la Convención de Viena. Entonces la región sí está discutiendo. ¿Es una droga dura? ¿Es una droga blanda? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda no estaría de acuerdo con que es una droga dura. Pero no es eso lo que estamos discutiendo. No es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es qué hacemos con una política que fracasó. No si es buena o mala. Uno podría traer una biblioteca entera que rebaten un montón de argumentos que se les da un barniz científico, pero lamentablemente no tenemos tiempo para hablar de la metodología de alguna de esas investigaciones. Diputado Cardoso, ¿qué dice usted? ¿Qué responde? La región podrá estar discutiendo, no es legal ni en Argentina, ni en Colombia, ni en México, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ninguno de los países que ha nombrado como que se está discutiendo el diputado Sabini. Es más, el presidente de Chile se acaba de pronunciar contrario, el presidente de Colombia se acaba de pronunciar contrario. Ningún país de la región latinoamericana tiene legalizada por parte del Estado el cultivo, la comercialización o el consumo de la manera que lo está planteando el gobierno uruguayo. Ninguno, en un primer orden de cosas. Segundo, no me bien interpretó la señora. Lejos está en mi intención estigmatizar o decir que todos los consumidores son rapiñeros, homicidas, ni mucho menos. Yo hablé del argumento que presenta quien está a favor o quiere defender. Como puse el ejemplo que desde el gobierno se penalizó en el periodo de gobierno anterior del doctor Vázquez la reventa de entradas, si quiere ir a otro tipo de delitos de espectáculos públicos, asumiendo que hay reventa de entradas en espectáculos públicos, entonces, como ahora es absolutamente contradictorio, se dice, bueno, como existe el consumo, tenemos que legalizarlo. No me parece un argumento de peso, me parece que es muy contradictorio manejar en un sentido, para la aplicación de una política, sostener una cosa y en otro sentido sostener otra. Allí era donde basaba la dirección de mi pensamiento. Lejos está en mi ánimo estigmatizar, que quede claro. Pero volvió a compararlo con un delito. Por supuesto, porque hoy es un delito, y estamos hablando de delitos. Hoy es un delito, la comercialización de la marihuana es un delito. Comercializar, vender, traficar, suministrar es un delito. Entonces tenemos que hablar de delitos porque es lo que fija el Código Penal. Diputado, tiene el turno Castilla. Bueno, revender entradas sí es un delito y inclusive es un acto que puede perjudicar a terceros. De hecho, perjudica y por eso está prohibido. Ahora, el consumo de marihuana no perjudica a terceros de manera que, y es un hecho, es decir, las personas la consumen independientemente de que esté legalizada, despenalizada o no. Entonces no podemos comparar esa actitud, que es una opción que las personas hacen por N motivos, con prácticas que están reñidas con el buen ejercicio de la convivencia, como es revender algo que no se debe. ¿Sí? En este debate, no en este aquí, sino en el debate de la despenalización de las drogas, tenemos que trabajar mucho contra la demonización que se ha creado con el estigmatizar, porque generalmente aparecemos los consumidores o usuarios como delincuentes o marginales. Castro, su turno. No, yo no estigmatizo a nadie ni digo que nadie sea un delincuente por consumir. Por otro lado, cuando hablamos de esto, hablamos de temas complejos desde el punto de vista biológico que muchas veces no son emitidos hacia la población, como que fumar cannabis es cualquier cosa, y no es así. La literatura internacional lo muestra. No es como dice el diputado Sabini de que hay una biblioteca en contra. Yo acá tengo cientos de trabajos en las principales universidades del mundo que están estudiando lo que la marihuana realmente hace en el organismo de personas jóvenes y de personas adultas que han consumido durante largo tiempo. Y especialmente en la edad de inicio del consumo, en la edad adolescente, donde se producen los fenómenos de transmigración neuronal, están produciendo daños gigantescos. Y como dice la Junta Nacional de Drogas, una cosa anterior, por ejemplo, Alaska, que fue el primer país que legalizó Alaska, el primer estado del mundo, que legalizó la marihuana, se triplicó el consumo en la década del 70 y el 80. Lo que hicieron los pobladores de Alaska es volver a prohibirla. Y cuando lo volvieron a prohibir, volvieron a traer las mismas tasas que en todo el resto de Estados Unidos. En Holanda, actualmente... ¿Se me terminó? En Holanda actualmente los coffee shops se tienen que separar más de 300 metros de cualquier liceo y de cualquier escuela. De 2.000 coffee shops quedan 600. ¿Ah? Es decir,
El presidente holandés, el presidente francés declaró el viernes que no va a legalizar la marihuana. El presidente mexicano electo dijo que no va a legalizar la marihuana. Diputado Sabini, su turno. Sí, a ver, creo que a veces perdemos la dimensión de lo que estamos discutiendo. En todo el mundo se utiliza la marihuana en forma medicinal. Y no estamos diciendo, porque a veces se pone como que los que estamos a favor de este proyecto queremos promover el consumo. Acá nadie defiende el consumo en menores. Eso está claro. Ahora, la pregunta sigue latente, porque aunque los médicos, los políticos, decimos que no hay que consumir y que es una droga demoníaca, la gente consume. Entonces, ese problema sigue sin resolverse. ¿Qué vamos a hacer? Eso no les puede responder o no lo está respondiendo nadie. Ahora, el Estado tiene que cumplir un rol regulador y acá se ha dicho que no lo puede hacer. Y eso es mentira. Es decir, hoy cualquier copa de vino, de whisky, cualquier bebida alcohólica tiene una trazabilidad y la realiza el Estado. Tiene laboratorios para eso. Entonces, claro, uno puede decir, puede traer ejemplos buenos o puede traer ejemplos malos. En materia de drogas, el Estado hace una buena regulación y creo que es parte del rol que tiene que asumir el Estado, esa regulación. Bien, tenemos las primeras contestaciones y réplicas de argumentos. Lo que les propongo ahora es retomar en el tercer bloque con una pregunta concreta para todos. Más allá de despenalizar o no, ¿cuál sería la mejor forma legal para este tema? Con ustedes volvemos enseguida, después de esta breve pausa en A las Pruebas Me Remito. Sí, claro, por supuesto estoy de acuerdo con que se le dice la marihuana. Porque vos fíjate que la marihuana no te hace tanto daño como la pasta base, ni la cocaína, ni todo ese montón de drogas, cocumelo, ni las pastillas, ni todas esas pastillas que te dan para controlarte la mente, ¿entendés? La marihuana te abre el apetito, te agudiza los sentidos, te hace viajar por una buena, te hace quedarte tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, hay que tener mucha conciencia. Los jóvenes tienen que tener mucho respeto por sí mismos para tomar la marihuana cuando corresponde. Usted la libera y... Pienso que puede colaborar con eliminar un poco el problema de la droga, de la drogadicción, y pienso que sí, que en principio sí. No. ¿Por qué? La marihuana es un arma de doble filo, va a producir muchísima destrucción en nuestra sociedad. El aire es libre, a nadie le va a joder que anda alguno ahí fumándose un cañito, no le va a joder a nadie. Es un tema complicado, el tema es que eso no se vaya a traspolar para fronteras, que venga gente de otro lado, es complicado instrumentarlo. Y hay que ver también el tema de quién lo explota. ¿Será el país productivo que quieren? ¿Todo el mundo plantará marihuana? Yo pienso que eso lo tendría que decidir el pueblo. Después que leí algunos argumentos, pero no sé, es para liquidar la pasta base. No sé, de repente el remedio es peor que la enfermedad. Ay, yo qué sé, no conozco a nadie que fume, pero bueno, ya que hay tantos, ¿verdad? Que por lo menos, pero muy controlada, eso sí. Ahora que el gobierno no se ponga a vender marihuana, por favor. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito. Veíamos recién lo que opinaba la gente en la calle y como explicamos siempre, en igual cantidad de testimonios a favor y en contra de esta posición. Ahora en este tercer bloque les proponemos a los invitados, van a tener cada uno 2 minutos para contestar a propósito de una pregunta disparadora que es un poco, bueno, más allá de la despenalización o no, ¿cuál sería la fórmula legal más correcta, más adecuada? ¿Cuál sería el marco para este tema? Así que comenzamos con Castilla, tiene 2 minutos. Bueno, tal vez no la tengamos totalmente definida porque sería una experiencia tan pionera que
probablemente precisaría ajustes, pero creo que estaba contenida en el proyecto que tenía el diputado Sabini de autocultivo, inclusive hasta de otro partido, Partido Nacional, que había un detalle, que era el proyecto del diputado hablaba de 8 plantas, ¿verdad? Y el otro proyecto hablaba de sin límite de plantas, pero que cabería a la justicia probar que la persona tenía esas plantas para vender marihuana. O sea, me gustaba hacer una amalgama de los dos proyectos del diputado Sabini y solamente le corregiría el número de plantas. Eso sería un primer paso. Obviamente todo el mundo no puede cultivar o no tiene condiciones, entonces la fórmula que se ha ido estudiando y que se trata de implementar en otros países también, dentro de la norma de acertar y errar hasta llegar a son los clubes de cultivo, donde las personas que no pueden cultivar encontrarían una forma legal para salir del narcotráfico, no tener el control de estar registradas en un registro del Estado, lo cual también es estigmatizante, y sería un primer paso para llegar a una legalización. Creo que es por ahí el camino. Castro, su turno. Con respecto a una cosa, es distinta la marihuana que se consumía en el 60 que la que se consume ahora. La actual es 50 veces más potente y los transgénicos en cultivos, bueno, son de generación en generación. O sea que la droga ahora es mucho más adictiva que era la que se consumía hace 50 o 40 años atrás. Con respecto a, y vuelvo a repetir lo que dijo la Facultad de Medicina, se reunieron varias cátedras recomendando la no legalización por efectos sobre el cáncer, infertilidad, el desarrollo de depresión mayor, el incremento del suicidio, etcétera, etcétera. Pero se han referido también efectos positivos del cannabis, además del uso recreacional, relajación, tranquilidad, aumento de la empatía, sensibilización de estímulos, sensaciones agradables. Se ha utilizado con relativo éxito como analgésico, antiemético, antiespasmódico, broncodilatador, miorelajante, anticonvulsivante, ansiolítico, para aumentar el apetito y para reducir la presión en el glaucoma. Asimismo, tratamientos oncológicos para disminuir el sufrimiento. Su uso no mostró superioridad ni mayor seguridad que otros agentes, aunque aporta sensación de bienestar, lo que expone al riesgo de abuso o dependencia. Y cuando uno investiga el tetra-9-hidrocannabinol, que es la sustancia más activa que tiene la marihuana, se está investigando como sustancia aislada que produce efectos sobre el organismo no a nivel del sistema nervioso central, sino que para combatir otro tipo de enfermedades. O sea que la persona no va a sufrir ni de depresión, ni se va a volver adicta, ni va a tener la serie de trastornos que estamos enumerando actualmente, ¿no? Diputado Sabini, ¿qué responde usted a la pregunta disparadora? Bueno, a ver, creo que tenemos que trabajar un proyecto con los actores sociales, con los partidos políticos, con la academia, con todos los que están preocupados por este tema, y ese proyecto tiene que integrar un rol regulador del Estado, preservar los derechos de los consumidores y utilizar todas las potencialidades que tiene el cannabis en sus usos productivo, industrial, medicinal, científico y recreativo. Y en ese contexto, posibilitar el autocultivo. De 25 países que regularon el cannabis, 24 tienen sistemas de autocultivo. Los clubes y la venta regulada por el Estado. El cómo, bueno, vendrá luego en la implementación. Lo que tenemos que tener claro es cuáles son los roles de cada uno de los organismos del Estado que van a tener que ver con esta política. Pero para llegar a ese proyecto tenemos que establecer, como lo estamos haciendo desde el Parlamento, un debate, una discusión que sea democrática, que sea abierta y que sea sin preconceptos morales. Porque la moral, cuando discutimos esto, está muy presente y yo creo que es uno de los problemas que enfrentamos. Porque la moral lleva a la desinformación y la desinformación finalmente lleva a tomar malas decisiones. Diputado Cardoso, en su caso, ¿qué responda respecto al marco legal más adecuado? A mí me parece que es un tema de una tremenda trascendencia, de una gran sensibilidad de impacto en la futura vida de la sociedad de este país o en la de cualquier Estado.
que la discusión en el Parlamento, la verdad, y es una tentación que los legisladores, los parlamentarios y los políticos muchas veces tenemos, de tender a pensar de que todo el mundo sabe de qué se está discutiendo o que la gente está informada, y no es así. Nadie realmente sabe, o si uno hace un estudio en la sociedad, debe haber un absoluto 1 o 2% de la sociedad de este país que sabe lo que se está discutiendo en materia de legalización o no de drogas en el Parlamento y cuáles son los argumentos a favor y en contra. Yo creo que aquí no se trata de que... ahora que estamos, lo he dicho en más de una oportunidad, en este mundo o en esta sociedad por estos días de autorreconocimiento, yo nunca he sido consumidor de marihuana. No estigmatizo a quien sí lo ha sido, pero no puedo hablar desde la perspectiva de un consumidor porque nunca lo he sido. Sí, creo que acá no se trata de legislar, estar en favor o en contra, porque hay legisladores que han consumido y les ha gustado y otros que no, ¿no es cierto? Sino que aquí hay que recurrir a la gente que realmente sabe. Hoy tenemos oportunidad en el mundo de acceso a información que no teníamos hace años atrás. Hoy sabemos muchísimo más con certeza los daños que produce el tabaco que en la década del 60 y del 70 no se sabía. Entonces, hoy está probado y se sabe que la marihuana, más allá del gusto que le produce a algunos consumidores, produce daños y en muchos casos irreversibles, que produce pérdida de la concentración, que produce menor rendimiento en la actividad laboral, que produce irritabilidad cuando no hay consumo o la persona que es adicta deja de consumir, que produce un montón de trastornos en el tránsito, en el comportamiento, en el relacionamiento con el resto de la sociedad. Entonces, ojo y cuidado, no es aquello de que cada cual pueda hacer lo que quiere porque cada cual es libre. Sí, cada cual es libre en la medida que no afecte al entorno y a la sociedad. Pero cuando a partir del consumo de una sustancia se empiezan a determinar y a generar conductas que se van modificando y que van a afectar el relacionamiento con la sociedad, yo creo que ahí hay que tener una visión muy amplia, muy general y no particular desde las posibilidades de libertad o no del consumidor, porque sin duda que se afecta al resto de la sociedad en su conjunto. Volvemos enseguida para la parte final de este debate. Seguimos aquí por NSTV en A las Pruebas Me Remito. Estamos ya en el cierre de este debate a propósito de la comercialización, de la despenalización de la comercialización de la marihuana. En esta oportunidad, para terminar, lo que vamos a hacer es, cada uno de los invitados va a plantearle una pregunta a la otra parte, para lo cual tendrán 1 minuto para responder. Así que bueno, comenzamos con Alicia Castilla, le pregunta a Guillermo Castro. Doctor Castro, hace años yo escribo y publico sobre la marihuana, entonces estoy bastante familiarizada en recurrir a estudios científicos y en general ellos vienen especificados en qué universidad se hizo, quién, obviamente, no le voy a enseñar a usted cómo se citan esos estudios. Quisiera decirle que en ninguno encontré que la marihuana sea alucinógena, independientemente si los estudios estaban a favor o en contra del consumo. En ninguno encontré que sea 50%, 50 veces más potente que era hace 40 años. Si me permite, hasta le puedo responder yo esos números, porque hace 40 años la marihuana tenía 1 o 2% de THC en total, y ahora puede llegar hasta 13%. Lo que sucede es que entonces se fuma menos. Si con 2% se fumaba de repente 2 cigarrillos de marihuana para conseguir el efecto, con 13% se fuma menos. Y quisiera preguntarle, si usted tiene idea, ¿cómo se obtienen esos números tipo 17 veces más cancerígena? ¿De dónde sale ese número 17? Doctor Castro. Tengo una respuesta. Respondo yo ahora. Sí. Todos estos estudios que yo traje, porque a veces en Uruguay tenemos la tendencia a improvisar los temas, ¿no? Y bueno, y en Uruguay no se está investigando sobre fármacos que yo sepa sobre el uso del cannabis actualmente. Todos estos estudios son hechos en universidades que tienen fama a nivel mundial porque son punta en medicina. En Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Francia,
en Suecia. Es decir, Suecia es el país del mundo en el cual el consumo de drogas era inabordable. Ellos ahora tienen el menor consumo de drogas de toda Europa, pero se arrepienten de haber legalizado la marihuana en la década del 70 y del 80, porque si no la hubiesen legalizado, sus datos serían más bajos de lo que tienen ahora. Entonces, yo creo que el camino de la legalización no es oportuno. Lo otro, me hacía la pregunta sobre el cáncer y eso. Sí, sobre el número 17. ¿Eh? Sobre el número 17. ¿Cómo? Sí, tengo acá, yo tengo la información bibliográfica, que yo se la dejo. Fumar cannabis aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, ¿tá? Y además hay más de 70 citas bibliográficas de las distintas revistas internacionales en la cual lo demuestran. ¿Tá? Y la última reunión que hubo en la UDELAR, en la Facultad de Medicina, los oncólogos coincidieron con los datos que yo estoy dando y salió publicado en la prensa capitalina. ¿Ah? Los oncólogos de las diferentes especialidades oncológicas, neumólogos, urólogos, etcétera, etcétera. Diputado Cardoso, su turno para preguntarle al diputado Sebastián Sabini. Sí, si el gobierno del doctor Vázquez, evidentemente fundado en datos científicos que hoy podemos conocer, como yo lo señalaba con anterioridad, que antes no se conocían, ha ido a una política de restringir de la mejor manera posible o lo más que se pueda el consumo de la nicotina por los daños que genera, que está probado científicamente, y de hecho siendo una droga la nicotina tan adictiva, se han logrado muy buenos resultados y comparto, quiero dejarlo de manifiesto, la política del doctor Tabaré Vázquez en este sentido y la celebro. ¿No es contradictorio en este periodo de gobierno ir a la legalización de una sustancia que se sabe que es, desde el punto de vista fisiológico, más dañina aún que el tabaco en sus efectos y que por el contrario, entonces, cuando fuimos a una política reeducativa y que está dando resultados y se está logrando reducir el consumo de tabaco y de nicotina, ¿cuál es el mensaje que estamos dando en cuanto a ir a legalizar una sustancia que es dañina, que no es buena y que por sobre todas las cosas no hay ningún estudio que demuestre o que aborde a la conclusión de que el consumo de marihuana es bueno, que es bueno para la salud, que hace bien? Eso no está en ningún estudio ni en ningún lado. Diputado Sabini, ¿qué responde? Bueno, es que hay una enorme confusión, porque Tabaré Vázquez no prohibió el tabaco, no prohibió la venta, no prohibió el consumo. Lo que hizo Tabaré, en una política que yo apoyo, fue regular el cómo, hacer una campaña informativa, establecer clínicas de cesación de tabaquismo. ¿Y eso qué hizo? Bueno, que la gente aumentara su percepción del riesgo ante el consumo de tabaco. Esa política, una política integral que va desde que las personas deciden consumir hasta que quieren dejar de hacerlo si tienen un consumo problemático, es una política regulatoria. Por eso no es para nada contradictorio con lo que planteó Tabaré en su momento. Al contrario, va en el mismo camino. Ahora, la pregunta, de nuevo, no es si es bueno o malo, no lo es. Porque incluso sí hay investigaciones, y cuando quiera se las puedo acercar, que dicen que es menos adictiva y menos dependiente que el alcohol, que el tabaco, que la cocaína, que la heroína. Sí los hay, pero ese no es el debate. El debate es qué hacemos, y hasta ahora eso no lo responde la oposición. Diputado Sabini, su turno para preguntarle al diputado Cardoso. Bueno, esa pregunta la formuló Lenin, ¿no? En 1906, si no me equivoco. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la propuesta de la oposición en esta política? La propuesta de la oposición, en la medida que se demanda, deja a las claras y en evidencia que el gobierno no sabe para dónde ir y no tiene certezas. ¿Pero qué hacer? Contesto, educar muchísimo más, recurrir a la ciencia, recurrir a la información, recurrir a un montón de argumentos que nos puedan llevar a concientizar a la sociedad. Hay una gran confusión, hay una falta de información absoluta, lo veíamos en los testimonios que se recogían en este mismo programa en la calle. La gente no tiene conciencia del daño y de los efectos secundarios que genera la marihuana en el consumo. Hay gente que dice que consumir marihuana hace bien, que no hace nada. No es así, está probado. Entonces, tenemos que ir
a una concientización, a una educación, y por supuesto que no estamos frente a la misma circunstancia que con la política que se aplicó en materia de tabaco del gobierno anterior, porque el consumo de tabaco existe legalmente en Uruguay desde hace muchísimos años, años en los cuales seguramente no se tenía conciencia del daño que produce el consumo de tabaco como sí tenemos hoy. Y por eso es que el gobierno en el anterior periodo tomó la decisión de ir a regular y a atender, tratar de disminuir la mayor cantidad posible el consumo de tabaco. Como tampoco está de acuerdo el doctor Vázquez, sí hay una contradicción en esta medida que el gobierno quiere implementar, porque ya lo ha dicho y ya lo ha reconocido, y es un hombre que en esta materia, como gobernante, me merece más que respeto escucharlo, porque es un presidente de la República que es un hombre de la ciencia, es un expresidente de la República que es médico, que sabe, es oncólogo, sabe muchísimo más que yo, me parece, desde el punto de vista científico, o que cualquiera de nosotros a la hora de opinar sobre los daños que la marihuana ejerce en el organismo. Por eso es que hay una contradicción y el doctor Vázquez no está de acuerdo y no hay una continuidad en lo que es la decisión del gobierno anterior con la de este en cuanto a tabaco con marihuana. No Diputado, la hay. es el turno de Castro, que le pregunta a Castilla. A la señora Castilla, me quedé sin preguntas. No, es decir, yo no hago juicios morales sobre las personas que consumen, ¿tá? No hago juicios morales sobre nadie, ¿tá? No acostumbro a hacer eso, ¿no? Yo le diría que a partir de esta información, si usted la conocía, usted me dice que sí, ¿ah? ¿Qué le sugeriría a la gente joven? ¿Qué hacer? Porque yo lo que veo que acá no se ha educado sobre el daño que produce esto. Y vuelvo a insistir, el gobierno de Tabaré Vázquez logró que 150.000 uruguayos menos fumaran. Y la última cifra que apareció en un diario de la semana pasada, entre 8 a 10% de adolescentes están dejando de fumar gracias a la política antitabaco del doctor Tabaré Vázquez. Y la droga nicotina es la droga más adictiva que cualquier otra. Entonces, ¿por qué no podemos hacer educación también con respecto a esto para que no se consuma en vez de legalizarlo? Eso es lo que yo no comprendo. Estoy de acuerdo en que hay que educar, pero ninguna prohibición funcionó, inhibe ninguna conducta. Si se despenaliza, creo que sería más interesante despenalizar que legalizar como primer paso. Creo que podríamos educar a los jóvenes, apoyar a los adultos. Creo que estamos tirando algunos conceptos que no me parecen muy válidos, como por ejemplo que el tema de que genera adicción. No son las sustancias que generan adicción y sí los individuos que tienen tendencia a ser adictos a alguna conducta o a alguna sustancia. Por ejemplo, una persona que tenga adicción al juego. Hoy en día, ¿no es cierto?, no prohibimos los casinos. Ayudamos a esa persona a lidiar con esa problemática. La persona no está estigmatizada, puede buscar ayuda. Creo que en ese sentido la despenalización ayudaría mucho a los consumos problemáticos y liberaría a la sociedad de tanta gente, por ejemplo, que está en las cárceles por crímenes menores, como puede ser pequeños consumos o pequeños tráficos de marihuana. Bien, para la última parte, para el cierre de este debate, lo que les proponemos es 1 minuto cada uno de reflexión final. Ya fueron sorteados previamente el orden en el que van a intervenir, así que comenzamos con Guillermo Castro. Bueno, yo creo que simplemente que la vida puede ser mucho más feliz sin consumir este tipo de sustancias, ¿no? Que hay 20.000 cosas para hacer. Creo que nos ha existido, y vuelvo a repetirlo, el tema de educación. No se ha educado a la población. Yo tengo 5 hijos, los 2 más chicos son mellizos, van a cumplir 12 años y me preguntaron, pero papá, ¿el cannabis es bueno porque tanto lo promueven y tanto lo promueven? Y bueno, no los han educado. No se van a las escuelas a educar para dejar de consumir marihuana. Es decir, se está promoviendo una ley para legalizar la marihuana y el consumo. ¿Para qué es eso? Para que la gente consuma más. Después, con respecto a lo que dijo la señora, de que las políticas prohibicionistas no han sido efectivas, es todo lo contrario. Yo lo dije en el primer tramo del programa, la experiencia de Alaska, ¿tá? La experiencia sueca, ¿tá? La experiencia de Holanda, que de 40 gramos bajó a 5 gramos y que de esos 5 gramos solo pueden consumirlos ciudadanos holandeses, ¿tá? Que están registrados. Es decir, hay una política en el mundo
que está tendiendo de alguna manera a una política más prohibicionista. Pero no el concepto prohibicionista, educar para que la gente tenga una vida más sana y más feliz. Diputado Savini, su turno para hacer la reflexión final. Creo que hay una doble moral muy grande acá, no en esta mesa, sino en la sociedad en general. Y esa doble moral hace que habilitemos determinados consumos de sustancias que son adictivas, que generan dependencia, que generan problemas sanitarios, que generan problemas sociales, y penalizamos otras conductas. Entonces, acá la evidencia es que el consumo creció de las drogas ilegales en todo el mundo, en Uruguay también, y que la política prohibicionista fracasó rotundamente. El que no quiera ver eso no ve la realidad. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que lo mejor sería que las personas no consumieran, porque hay un porcentaje de los que consumen que tienen consumo problemático y la enorme mayoría no lo tiene, y esto pasa con el alcohol, pasa con el tabaco, pasa con la marihuana, es decir, todas esas cosas que se mencionan como negativas son para un porcentaje absolutamente menor de los que consumen. Por supuesto que hay que hacer políticas educativas, por supuesto que hay que hacer políticas sanitarias. Ahora, lo que está claro que con este modelo la información que tenemos no es de calidad. Y no es de calidad, entre otras cosas, porque ni siquiera los propios académicos están de acuerdo. Porque este estudio que se menciona de las 17 veces mayor capacidad cancerígena está hecho en un país en donde la marihuana se consume con tabaco. Entonces, hay que ir al fondo de las investigaciones y no traer a la ciencia como la iluminada, que la ciencia, incluso entre ellos mismos, están discutiendo la validez de cada una de las investigaciones. Diputado Germán Cardoso, sus reflexiones finales. Está claro que la marihuana es mala, no es buena, no le hace bien a la salud, no le hace bien al organismo, no le hace bien al cerebro. Está claro que hay otras drogas que son legales que también son malas y hacen daño a la salud y que hoy tenemos mucho mayor conciencia por la posibilidad al acceso a la información que antes no teníamos. Pero entonces, si frente a lo que tenemos que es legal y hace daño, porque hay sustancias que son ilegales que también hacen daño, le vamos a ir agregando daño y daño y daño a la sociedad, yo creo que no es el camino, que no se está evolucionando, tomando una medida, una decisión en el sentido de legalizar a lo que hace mal porque ya hay cosas legales que también hacen mal. Se está involucionando tomando una medida de esta naturaleza. Me parece que lo básico, como lo decía el doctor, pasa por la educación, por la información, por la concientización de la ciudadanía, de la población, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Tener la más absoluta de las conciencias del efecto que producen estas sustancias. Pero mi preocupación principal aparte es como sociedad. Yo no quiero pensar y planificar una sociedad dentro de 15, 20, 30 años donde los maestros, donde los policías, donde los médicos, donde los funcionarios que tienen que ocupar lugares de responsabilidad en la sociedad tengan un menor rendimiento más bajo, tengan dificultades o capacidad de concentración, tengan una manera de relacionarse con el resto de la sociedad que se vea alterada a partir del consumo de este tipo de sustancias. Creo que el Estado tiene que ser muchísimo más efectivo de lo que ha sido hasta el momento, de ser mucho más contundente en la lucha contra las drogas y de no legalizar lo que no le va a hacer bien a la sociedad. Castilla, su cierre con sus reflexiones finales. Bueno, la lucha contra las drogas es un fracaso en todo el planeta. Es así. Políticos, expresidentes, estrategas han llegado a esa conclusión. La guerra se está perdiendo. Hay que encontrar formas de terminar con esa guerra. Durante esa guerra le hemos dado un enorme poder al narcotráfico y si no, ya que estamos dando tantos ejemplos de lo que pasa en otros países, miremos a México, miremos lo que está pasando en Colombia también. Entonces, que una conducta pueda generar algún tipo de daño a los individuos
no quiere decir que esa conducta tenga que ser prohibida. Le pongo otro ejemplo. El alpinismo es mucho más peligroso que el consumo de marihuana. Se muere mucho más gente subiendo montañas que fumando marihuana. No prohibimos el alpinismo. Le damos a la gente el sustento para que pueda subir una montaña y bajarla sin hacerse daño. Hay gente que se puede preguntar, ¿para qué fumar marihuana? Y yo pregunto, bueno, ¿para qué subir una montaña? Es parte de la condición del ser humano meterse en esos desafíos. Me parece que el camino es despenalizar y educar. Bien, señores, una cortita ha pasado... bien cortita, ¿no? Fumar un porro de marihuana equivale a 20 cigarrillos en términos de riesgo de cáncer del pulmón. Esto es en Nueva Zelanda y lo descubrió Richard Besley del Medical Research Institute de Nueva Zelanda. La gente no fuma 20 cigarrillos de marihuana en un día como si... No, uno equivale a 20 cigarrillos de tabaco. Sin duda el debate sigue. Bueno, pero hay un contraargumento también. Ha pasado una hora de debate. Quizás algunos cambiaron su posición inicial, quizás otros se mantienen más firmes que nunca. Lo cierto es que, bueno, este debate ha contribuido justamente a la discusión pública de este tema, así que yo les agradezco a los cuatro la presencia a las pruebas me remito. Y con ustedes, amigos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas en otro programa aquí por NSTV.